El doctor en salud pública, Omar Neira, es nuestro invitado de hoy en Calla Tuya. Omar, te extrañaba. Igualmente, yo ¿De también. verdad? Hace mucho tiempo que no nos veíamos, un año, ¿no? Un montón de tiempo, Sí, desde políticas. desde políticas, claro. un año, sí, ¿cierto? sí. Nada, siempre es un placer de hablar contigo y con ustedes. Gracias por la Él es invitación. Javier y él es Jaisek. Todo con J. Y yo quiero corregir que ustedes no se ven hace más de un año. Nos hemos visto cuando hemos hecho el evento de los genéricos. Pero no en público. Bueno, no en público, no en público. Nos vemos, pero caleta. Omar, te he visto en estos días, bueno, siempre muy crítico con el gobierno y una de las personas que tiene una palabra como mucho más clara y sin miedo, en la crítica a Dina Boluarte y a estos ministros totalmente incapaces, sin tenerle miedo a esa derecha que la defiende como loca o que no sé por qué la defiende como si no hubiera un mañana. ¿Tu opinión sobre Dina? Lastimosamente, ocurre que hoy hay cierto grupo por intereses que están defendiendo a Dina absurdamente. Absurdamente. Creo que los que proponemos en este país que haya políticas de Estado sostenibles, justas y dignas para las personas de a pie, cuando ves todo esto que ocurre en el día a día, hoy ves que un ministro de Economía retrocede a una decisión con el tema de universitario porque había un tole-tole y usan a la SUNAT como un mecanismo de presión política, te das cuenta que es un gobierno que no da ni para atrás ni para adelante. Es una vergüenza y hay que levantar una voz crítica para que alguna parte de la población entienda que en un Estado de democracia es importante expresar la crítica constructiva porque a partir de ahí se hacen mejoras públicas. De lo contrario, pues como bien lo dice Dina, va a estar feliz porque cree con sus ayayeros que lo que está haciendo está bien y lo que está haciendo es recontra malo. Ella vive como en un mundo paralelo, ¿no? Donde nada, absolutamente nada le importa. Con el cuento del vocero se ha alejado de la prensa, de la posibilidad de las preguntas, de hablar. O sea, cuando habla con la prensa o se dirige a la prensa está a 30 metros y además ella pecha a los peruanos, pecha a las encuestadoras, sale diciendo cosas como que le ofrecieron subir 2 puntos. Que le extorsionaron, ¿no? Sí, o sea, la extorsionan y luego no dice quién. Si la presidenta de la República, en un mundo donde a la gente le extorsionan todos los días, es incapaz de ser honesta, ¿qué esperamos para los demás? Sí, claro, ¿no? Y eso no sucede porque no sabemos elegir. Recuerda que Dina era vicepresidenta de Castillo y esa es la continuación de un gobierno. Porque permitió cierta institucionalidad y hoy cierto grupo de poder político la sostiene, porque según ellos hay que llegar al 26, tú no te puedes tapar los ojos de lo que está sucediendo en materia de políticas públicas en el sector que tú quieras. O sea, no es criticar por criticar, pero tú dime un sector y vas a ver que hace aguas la política y tú necesitas que dar una opinión si puedes y que la población entienda que hay que pedir pues un mínimo de gobernabilidad, en el sentido de gobernabilidad para bien de los ciudadanos. Y eso yo no veo dónde tú vas. Y lastimosamente, alguna gente te dice, pues es mucho pedir de Dina, pero posiblemente, ¿no? Lastimosamente, alguien como Dina, sin una mínima preparación, llegó ahí y está, y uno no tiene que bancarse por bancarse. O sea, no. Yo creo que ayer veíamos en casa un especial espectacular en la Dolce Vele, que yo quedé admirado, ¿sabes de quién? De Milena Wharton. La cantante. La cantante peruana. Pero yo los invito a que la vean, y le invito a que tú la puedas invitar. Quedé gratamente sorprendido, y no me van a dejar de mentir, quien me acompaña hoy, porque era una nota de estas, lo bien que se expresa y habla y defiende a la mujer andina empoderada que salió con su esfuerzo a hacer un especial el 25 de diciembre en la Dolce Vele en Berlín. Y habla, y ella hace, no te creí, hace pop and dip. Busquémoslo en Está internet, sí, ¿no? está en la Dolce Vele. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que el hecho de aparentar esta incapacidad y esta desidia tiene que ver con incapacidad realmente o hay una complicidad en dejar las cosas? Porque yo creo que hacer las cosas o no hacerlas te va a tomar el mismo tiempo. O sea, estar hueveando o hacer las cosas y implementar las políticas públicas en cuestión de salud, de seguridad, de educación, cuesta lo mismo que no hacerlas. Entonces, ¿está hueveando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay una siente complicidad? que hay como una especie de... Mira, no estoy tan seguro.
sí hay desidia e ineptitud en este gobierno, pero yo también creo que hay corrupción. Y entonces no es que no estén haciendo nada, están haciendo cosas que van a resultar y están resultando perjudiciales para el país y las políticas públicas. Y eso es difícil de recuperar. Claro, en términos legislativos queda claro que hayan eliminado una serie de requisitos. En ambos lados, en ambos poderes, ¿ah? En ambos poderes, porque mira, este ejemplo de hoy, de unos 30 minutos, si la población entiende que el Ejecutivo utiliza la SUNAT como herramienta política para perseguir a alguien, lo que vas a hacer es que haya más gente que busque la informalidad porque no confía en la SUNAT. Yo soy uno de ellos. O sea, si veo que hay una SUNAT abusiva, no sé el caso bien de la U y Gianferrari, yo soy de universitario, pero no sé el caso exacto, pero si tú ves que el mejor, el mejor. Muchas gracias por tu participación. Pero ojo, que a mí me hacen bullying todo el día. Pero yo, que soy una persona decente, no voy a decir nada de lo de Gianferrari. Es el único. Pero a ver, dime tú, si vas a usar a la SUNAT, el organismo de contribuciones, como herramienta política, tú no confías en el Estado. Pero ¿sabes lo que hace la SUNAT con las mineras? Las mineras, como parte del acuerdo social, construyen colegios y tienen una serie de servicios para las comunidades. Nada de eso puede ser contabilizado por la minera como un gasto. Entonces, pero él dice, pero es parte del gasto. No es parte del gasto directo, digamos, de la extracción, pero es parte del gasto para que la comunidad nos permita hacer la extracción y todo el proceso de la minería. No, eso no está contabilizado. Entonces, las mineras están siendo atacadas por la SUNAT también de esa manera. Los formales en general. Los formales en somos general. atacados por la institución. Día, ¿no? Y entonces el mensaje es ese. Este gobierno le hace daño a la institucionalidad porque finalmente dices, no pago impuestos, pues. Y no soy formal para no ser fiscalizado. Claro, porque el Estado además no me beneficia en absolutamente nada y no está haciendo nada para que las personas que están fuera de la formalidad se formalicen. No. Más bien los están premiando con cosas como el Reinfo, los están premiando con, por ejemplo, la ley para los colectiveros. Entonces, ¿por qué diablos uno tiene que ser formal si cuando eres informal ellos tienen miedo de que tú salgas y les hagas un barullo todo y entonces ceden frente a la extorsión todo el día? Y además, el peso de la economía es muy grande. A veces uno no se da cuenta. Entonces, que tú tengas casi al 80% de la economía informal, que implica que el resto de las instituciones también son informales. Definitivamente. Vemos ahorita la política, el Congreso. O sea, al final, ¿qué ha hecho la ley de partidos? Por corretear a los formales y obligarlos a formalizarse un montón, han entrado puros informales en política. ¿Qué ha pasado con los transportistas? Que la reforma del transporte, cada vez hay más informales. O sea, la economía realmente es el reflejo del país. Y son economías ilegales, ¿no? Entonces, el Congreso está lleno de gente movida por las economías ilegales, como la minería ilegal, como el transporte informal, por no sé qué. O sea, están todos representados ahí. Y el ciudadano común y corriente que paga sus tributos, que tiene que pagar tributos en todos lados, no está representado en ningún lado. Definitivamente, y eso va. Entonces, esto te da un ejemplo claro de que este gobierno sí está siendo perjudicial en su ineptitud, en su desidia, como tú dices, Javier, pero yo creo que va más allá. O sea, tú por donde vas, hace aguas el gobierno. Hasta hace unas horas yo quise analizar el caso de Caliwarma y del gerente que contrató, que es complejísimo, y en su momento el abogado de la mañana dijo que había un tema de suicidio, y eso es un tema muy sensible hoy en el Perú, donde nadie quiere hablar que hay casi 3 suicidios diarios. Esos son los datos oficiales, y es muy sensible en este país, tiene que ver con dificultades de acceso a la salud, a los medicamentos y todas estas cosas en las que andamos luchando, y yo me quedé ahí. Siempre hablas del tema de la salud mental, que nadie quiere, porque pero le afecta mínimo. Al 30% de la población, es muy sensible, pero hace media hora, una hora sale el informe de la morgue, de la necropsia, y al parecer ha sido un asesinato. A mí me complica un poco hablar del tema, no por el tema del suicidio, sino porque siento que también ese señor, que bastante mal hizo, aparentemente, tiene una familia y murió un 25 de diciembre en circunstancias terribles. Hemos analizado el caso desde el momento en que salió la noticia, aproximadamente a las 9 de la noche. Aparentemente este señor falleció en un hotel, Luz y Luna, Sol y Luna, en Magdalena. No era difícil saberlo porque Magdalena tiene muy pocos hoteles. Pero lo sorprendente es que no hay ninguna nota de serenazgo, no se llamó el serenazgo. El hombre es encontrado muerto por un amigo a las 7 de la noche
Aparentemente primero empiezan diciendo que es un suicidio, que es lo más fácil de hacer. No sé por qué levantan el cuerpo del señor a las 9 de la noche. Todos los que seguimos las noticias sabemos perfectamente que la fiscalía, y peor en día de fiesta, no aparece jamás. Nunca. Qué curioso que la fiscal provincial haya llegado inmediatamente, que hayan levantado el cuerpo sin hacer mayores pesquisas, que además el señor haya dejado en su carro una nota de despedida escrita por un tercero y firmada por él. Todo apunta a que es un caso muy raro y mi preocupación es la siguiente. Ya van muchos casos raros en este gobierno que involucran a las instituciones, como el policía violador que se suicidó aparentemente, no quiero decir esa palabra porque hay una persona menor presente, que murió aparentemente en circunstancias raras y involucrada a la policía, y como la muchachita de la red de prostitución, aparentemente. En el Congreso, Ya. es todo eso. Esa es mi reflexión. Es muy terrible pensar que eso podría estarnos sucediendo, querido Omar. Pero ya, cuando tú ves eso, dices, algo pasa en esta clase política. Hay muchas muertes relacionadas al poder en este país. A Y la silenciar gente- problemas. A silenciar, claro. A Ese silenciar. me estorba. Matemos los cabos sueltos. Además hay una cosa, la herida en el cuello es no hables. Todo apunta a que va digamos que el informe que haya muerto por un shock hipovolémico, lo que dice es que se desangró. Que es una de las maneras menos populares para Pero, acabar con la pero, vida de pero, alguien, ¿no? aparece, sí, entonces cuando Sí. tú ves, dices, mi país algo necesita para despertar y despertar a esta sociedad. Y en ese afán, mantener a un gobierno en este estatus donde, a ver, tienes el déficit fiscal de 3.5 o cerca de 4. A la gente ha aplaudido que hemos crecido 3, ¿no? Claro, pero que no, sale el ministro, nadie qué habla del alegre, déficit claro. fiscal. Eso es mucho peor. Después de 30 años. Es correcto, hemos crecido los últimos 30 años. En la década del 10 nos fue espectacular. Creo que a todos, algunos decidimos quedarnos en este país con ofrecimientos para ir al primer mundo, porque creíamos y creemos en el Perú, pero que tengas... Nadie quiere hablar del déficit, ¿no? No. Se lo han hecho Ya, los locos. es gravísimo porque estamos gastando más de lo que recaudamos y lo que tenemos. Y lo que han hecho es aumentar el gasto corriente. O sea, hoy va a crecer la burocracia, esa burocracia de SUNAT, de aduanas, de donde tú llames, es un Estado que no es eficiente. No, ¿Y es qué un hace? estado elefantiásico. Ya, Comienza y sigue por la creciendo. refinería de Talara también, que eso es una barbaridad que debería... Ya, y ahí te preguntas, ¿no? 6.000 millones de dólares que podrían haber servido para modernizar toda la infraestructura de transporte 500 colegios y más de 1.000 hospitales. y hospitales. Sí. Ahora, Que entonces, funcione. lo que dices, Omar, a mí yo también lo pienso, ¿no? Pero desde el otro lado. Siempre pienso que Dina, en su incapacidad y su desidia, como dice Javier, de enfrentar la delincuencia común, permite que todos los días mueran 4 o 5 personas. Y si tú multiplicas eso por los días que le faltan a Dina, estás hablando de un montón de peruanos claro. muertos. No, que así no es, me dicen los locos defensores que por alguna extraña razón, los mismos que defienden a Rafael López Aliaga son los que defienden a Dina. Y eso, yo a Rafael lo quiero mucho, yo nunca voy a chocar con él, a menos que haga alguna cosa muy fea, en cuyo caso se las va a ver conmigo. Pero los defensores de Porky son los que, ya ves, no existe ninguna red de prostitución, ya ves, no sé qué cosa, ya ves, tal cosa, no existe, Ya, pero a ver, viva Dina, ¿por qué hacen eso? 40 disparos es una ejecución. No Sí, somos escúchame, y el señor venezolano que estaba ahí, pero Por o sea, eso, no. tengo la sensación de que perdemos la capacidad de valorar la vida. No o sea, puede es como ser. si esa gente no tuviera familia, gente que la llora, y es lógico pues que salgan las chiquitas del Congreso a decir, no había ninguna red. ¿Qué van a decir? ¿Si había para que las maten? O sea, Pero no eso puede también que ser, ¿no? Javier decía de la desidia. Bueno, se ve como desidia, pero no es. Porque mira, los colegios de alto rendimiento que están sin internet, van 2 años sin internet. Uno puede decir, ay, desidia, ¿cómo es posible que no? Porque es a propósito. Porque como no pueden sacar adelante, al final es adjudicación directa. Y siempre la gana el mismo. Y ya sabemos cómo se hace eso. O sea, Igual que con las comisarías, ¿no? exacto. O sea, el sistema de comunicación de la policía está caído hace años. O sea, tenemos el sistema de comunicaciones del año 88, cuando llegó Motorola al país. Y de ahí le han impuesto un par de cables más, pero nunca lo han repotenciado. Y es un sistema completo que serviría. Por eso a los policías también, es cierto, hacen mal su trabajo y a todos los problemas. Pero muchas veces critican a los policías porque están con su teléfono. Porque los policías se tienen que comunicar por su celular porque no tienen otro aparato para comunicarse.
Entonces, cuando el policía es cierto, de repente está... Gasta su propia plata. Claro, su propio Sus Los propios datos, datos. los datos de O sea, su, de su línea. uno no termina por entender es lo que tú dices, ¿no? Como algo que funcionaba tan bien como el colegio mayor, Sí. el colegio top número 1, sobre el Roosevelt, sobre el Hyde, sobre todos los colegios, el colegio mayor funcionaba espectacular y los regionales iban en ese camino. Porque el único cambio que vamos a producir en el tiempo es con la educación. Y si no hacemos esa apuesta, el Perú no va a mejorar. Entonces, esa apuesta que se tenía, ¿por qué no seguirla? O sea, funcionó. Los mejores chicos estaban ahí. Lo descuidaron desde Humala, no les interesó, minaron la meritocracia y hoy donde tú vas, o sea, es solo logística y tú tienes razón. Dices, ¿por qué no tener lo mejor? Puede ser el internet de los colegios, puede ser los alimentos. A ver, ¿por qué no Dina y ¿cómo se llama el ministro de Miris? De Martini. De Martini, compran esa conserva que ellos Y han se la dado comen. para se la comen. ¿Por qué los funcionarios públicos, eso es un reto que yo ando diciendo últimamente, que sean beneficiarios de los sistemas públicos para que entiendan que las personas que necesitan no acceden a lo mejor? Es probable que esa conserva, no sé, de Caliwarma, conserva de caballo. cueste más que la conserva que usualmente nosotros Claro. compramos en la Sí, tienda de la ¿y sabes esquina. ¿Sabes por qué Humala hizo eso con la educación? Porque él quería priorizar la beca 18, porque ahí estaba su masa votante, en su fantasía de que iba a postular Nadine. Entonces dijo, ya, esta gente menor no va a llegar a la edad de votar y entonces vamos a priorizar. El problema es que, no sé si tú has sabido, la gente de beca 18 accedía a la universidad, pero sin una base suficiente como para poder entender. Entonces no estaban mezclados en las mismas clases que el resto de alumnos, estaban aparte. Pero Tenían era como una- unos salones de nivelación, como Claro. un ciclo anterior. No, estaban toda la carrera aparte. Y a la hora de acceder, los profesores tenían que aprobarlos porque eran gente que estaba pagando y sosteniendo la universidad. Entonces, finalmente terminaban ellos graduándose y teniendo un cartón igual que el tuyo, pero no tenían la misma formación. La propuesta de beca 18 me parece muy buena como tal, pero en un contexto Pero con una distinto. base educativa que la definitivamente, pero hoy se ha utilizado para enriquecer a ciertas universidades. Bienvenido Hay que hacer- al tema. No, ese te gusta a ti. Ah, ya, ese tema me fascina. Porque no puede ser, tiene que haber un estándar mínimo para poder pagar con beca 18. Hay universidades buenas en el Perú, sí, excelentes, sí, y a esas hay que apuntar, pero hoy ha servido, son 20.000 becas, me parece. Se paga usualmente. Tú sabes que el alumno beca 18 paga la tasa más alta de las Exacto, universidades. o sea, No el es que paga Estado la le más paga estándar. a las universidades Por adelantado 6 ingreídas. meses. Ya, escúchame. Y el tema es el siguiente, señor que está viendo. Primero que nada, el Estado peruano está ahorcando a las universidades públicas, haciendo cosas como que, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tenía la Escuela de San Fernando de Medicina, solamente postulen 100 personas al año a medicina. ¿Por qué? Porque los ahorcan con el presupuesto, porque a la gente que está en el gobierno, gente que está en el poder, no le interesa que San Marcos haga los mejores médicos, les interesa que nadie pueda estudiar en una universidad pública. ¿Por qué? Porque usted va y da el examen en San Marcos y cuando sale deprimido porque se da cuenta que no entró, afuera están los camiones con chicas vestidas de leotardo que te dicen, postula beca 18 en esta otra universidad de Pamplinas que enseña medicina humana. Entonces, el negocio de esta gente es eso. Y es una puerta giratoria, Omar, ¿cómo sabrás? Definitivamente. Porque hay grandes universidades, muy famosas universidades que tienen 4.000, 5.000 alumnos de beca 18, lo que significa que el Estado está subvencionando universidades privadas. Por 5.000 soles en promedio mensual, O sea, por calcula. 4.000, estás hablando de millones de soles en ingresos para las universidades. Y finalmente hoy han construido un imperio en base a presupuestos del Estado. Y el problema es que, si formaran profesionales competentes que les sirvan al país, Vaya y pase. vale. Pero no. Yo quería con beca 18 lo que hizo el gobierno chino. A ver, ¿qué es? Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado con ellos en un curso del programa del gobierno. Y me enteré Carla que, no iba a China, que no tienen... digas Yo eso. soy la única persona que no he ido a Ya, China. tienes que- Yo tampoco. Ya. Como chifa, pero no he ido a China todavía. 900.000 posgraduados fuera en los últimos 20 años. ¿Sabes qué implica 900.000? Muchos han estado en MIT, Harvard, Oxford y todo. ¿Sabes qué significa? Que te dicen hoy, así, estuve con el director de APEC para transformación digital, hoy tenemos
independencia tecnológica. Imagínate. Hoy tienen su estación espacial. Son los únicos, porque la otra la comparten Europa, Estados Unidos y Rusia. Los chinos tienen, ¿y sabes quién soporta la independencia tecnológica de la estación espacial? La Universidad del Sur de China. Increíble. Todo se hace en una universidad, con posgraduados que regresaron de Oxford, de MIT sobre todo, y eso es la base. ¿Qué haría yo? A ver, yo no creo que sea más barato a estas universidades, no sé si MIT, Harvard, pero a ese nivel, pagarle esos 1.500, 1.600 mensuales, dólares, ¿Ya? estás pagando más o menos $15,000 anuales. Ok. 15,000 por 5 o 6, que dura $60,000. Con 60,000, tú puedes pagar la Universidad de Monterrey, la Tecnológica de Monterrey, que está en las top. Ujú. Y los chicos que vuelven, pues no son de estas de garaje de acá, ¿no? Claro. Alguien de la Tecnológica de Monterrey viene con un estándar muy altísimo. No será MIT, pero para el Perú sería un gran aporte. ¿Por qué no invertir el 70-80% de beca 18 y que se vayan fuera? Entonces Claro, ahí pero no vas a hay tener algunos intereses de dueños acá. universidades metidos en Ya, el pues, poder pero hoy eso es día. pensar, o sea, propongamos. Y esas son las cosas que hay que hacer en este país que van a cambiar. Sin educación, yo creo que estamos destinados al fracaso. Es alucinante porque viendo yo la lista, ustedes pues, seguramente podrán acceder a la lista a través de internet de alumnos que van a beca 18. Hay 3 o 4 universidades que tienen 3.000, 4.000 alumnos en beca 18. Sorprende que la Universidad de Acuña no esté entre esas. A la Universidad de Acuña en beca 18 el año pasado tenía como 50, 60 personas. ¿Será que su negocio está en otro lado, no? Pero las que sorprenden son universidades como por ejemplo UCIL, la Ruiz de Montoya, perdón por lo que toca, y universidades que parece que se sustentaran únicamente en beca 18. Entonces mi sorpresa es la siguiente: esas son las mismas universidades que auspician programas caviares. Y los caviares son los fanáticos de la SUNEDU y de la reforma de la educación y todo. Entonces siento que hay una especie de puerta giratoria. Sí, claro. Por ejemplo, la Universidad Continental de mi gran amigo Fernando Barrios tiene un montón de alumnos de beca 18 y es la universidad que un día como hoy en RPP, eso no debe ser barato. Para o sea, nada. hacer los que auspician las cosas como son, los programas del mandapausa de Carvalho, no es barato. Entonces, tú recibes las joyerías y al mismo tiempo goyeas. ¿Cómo se dice? Recibes joyerías y goyeas. Entonces, es un círculo, pues. Se mantiene un establishment que es antialumno. No, porque además el estándar de la universidad peruana a lo que tú ibas, por ejemplo, tú comparas los rankings, compara la católica peruana con la católica de Chile. La católica de Día de Chile la noche, ¿no? es más barata que la católica peruana. Y en todos los rankings está en mucho mejor puesto. Entonces, como tú decías, no necesitas mandarlos pues a Harvard, a Oxford. Oye, con ese presupuesto lo puedes llevar a mejores universidades. La No necesitas Javeriana gastar de más. Colombia, los Andes de Colombia, la U de Chile, la Católica de Claro, Chile, sí, Sao claro. Paulo, solo a ellos, que es mucho más económico que estas peruanas, te Increíble. dan un recurso humano completamente distinto y O- cualificado, Omar, y no hay sí. mermelada ahí. Escúchame, yo Claro. estudié en la Universidad de Chile, literatura, para la gente que Ah, mira dice, tú. te educaste bien. con plata del pueblo. Quiero contarles que yo era moza en esa época en un bar Me llamado Las criticas Urracas. por estudiar ciencia política, tú estudias Pero literatura. tú has estudiado en la Ruiz de Montoya, caviar. Ya, yo estudiaba en la Chile, que era una universidad de rojos, Era una buena obviamente, moza, porque, una porque buena Chile moza. en esa época era totalmente rojo, después de Pinochet. O sea, Pinochet se va en el 89 y yo entré a la universidad en el 92. Bueno, todos eran comunistas. Incluyéndome, porque cuando uno es niño es estúpido. No todos los niños son estúpidos, los niños son buenos, pero cuando los niños universitarios son un poco tontos. Y en la Universidad de Chile, que todo el mundo, ay, educada con plata del pueblo. Señores, yo era una de las pocas alumnas que pagaba, porque todo el mundo tenía subvencionada su educación y su almuerzo. Yo les tenía una envidia, porque la colación en el casino, le llaman ellos a la cafetería, todo el mundo comía un montón y yo tenía que pagar. Pero yo pagaba al mes $50 en la Universidad de Chile. Y en ese momento de mi generación de la Universidad de Chile, no solamente hay un escritor maravilloso que se llama Alejandro Zambra, que ahora vive en México, pero que es top, sino que un postulante a la presidencia de Chile, que es Marco Enrique Sominami, Claro. y una posible postulante a la presidencia del Perú. Eh, De la misma generación. mira. De la misma generación de 30 personas. ¿Quién será? O sea, hablemos de la educación en Chile y del precio y de cómo, o sea, las A ver, posibilidades. Chile está en OCDE porque pues apostó por educación. Sí.
Sí, O totalmente. sea, son las cosas que han hecho estos países. Brasil. O sea, finalmente creo que son las agendas que hay que mover en este país para poder buscar una transformación importante, ¿no? Si no, vamos a tener más castillos, más dinas, y estas dificultades permanentes, y más de estos congresistas que tú ves y dan la vuelta por todo lado, y no va a haber. O sea, el ejemplo que yo hablaba ayer en casa era lo de Milena Wharton. Sí, oye, somos fans de Milena Wharton. Le voy a escribir, le voy a mandar con esto. ideas Y clarísimas. le tiran un montón de hate. ¿Y Le por tiran qué? un montón de hate. ¿Por qué no podemos tener Milenas Wharton en este país y no estos congresistas, no quiero adjetivar, de lo que son? Como Inés Melchor, ¿no? Y ¿te acuerdas? así es, También se puede. Una o sea, persona con un cerebro claro. Son las apuestas. Yo diría que todos los chicos del colegio mayor o que aprueban el IB puedan irse por lo menos a estas universidades americanas. Ahora, Milena Wharton norteamericanas. es de la de Lima. Sí, es la de Lima. O sea, la molestaban mucho porque ella, entre comillas, representaba a la mujer andina, pero te han pagado una universidad, no sé qué. La chica no es una chica pobre, pero es una chica que ha apostado Pero por la se lo ha ganado. reivindicación de las mujeres andinas. Pero ese es el mensaje Y el de ella. empoderamiento. Tú sabes que hablaba No llorón, empoderado. hablaba tan bien ayer, dije, no, ella es muy preparada. O sea, el promedio, tú la escuchas a Dina, que dice ser andina, y Milena, que también tiene ese origen, es el día y la noche. Entonces me llamó mucho la curiosidad y empezamos a ver de dónde era. Claro, es la Universidad de Lima, habla muy bien, Qué representa linda. muy bien, Hay que hablar con representa ella. muy bien ese progresismo de la mujer andina que con su esfuerzo viene a la capital y llega a Berlín.